al primer curso hispanohablante del síndrome de Prader-Willi y Networking. Bueno, hoy estamos en la clase número 12, ¿sí? Vamos a hablar de prevención de la obesidad en el síndrome de Prader-Willi. Bueno, nos acompañan hoy la doctora Virginia de Santadina. Hola, Vir. Bueno, ella es médica, es pediatra, Hola. y es especialista en nutrición, ¿sí? Bueno, trabajó varios años en Canadá, especializándose en el síndrome de Prader-Willi, así que nos va a contar, bueno, un poco su experiencia. Así que, bueno, le pedimos a todos, como siempre, que mantengan los micrófonos apagados y las cámaras. Vamos a las preguntas, todas las preguntas que quieran hacerle, las pueden ir haciendo por chat y las vamos a ir leyendo. Bueno, como todas las dinámicas de los grupos, van a estar el formulario de asistencia en el chat. La idea de esta sesión, le voy a comentar brevemente de este encuentro, es que pueda hablar la doctora, después lugar a algunas preguntas que se puedan discutir. Ella va a presentar el caso, la idea es que lo puedan tener presente porque ahí vamos a ir al break y vamos a hacer, hoy nos vamos a dividir en salas por grupos para discutir este tema que nos parece tan trascendental en la patología, y después eso va a ser más o menos media hora y después vamos a volver a la sala general para terminar de discutir el caso y las recomendaciones finales, ¿sí? Ya estamos casi terminando las charlas y las presentaciones del curso. Así está bueno que puedan todas las dudas que tengan poder presentarlas. Así es, bueno, Virginia, todo tuyo para que Muy presentes bien. pantalla, para que cuentes tu experiencia y bueno, nada, ahí para esto. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Acá estamos. ¿Se ve bien, no, Jor? Bien. Sí, Bueno, perfecto, Vir. cualquier cosa, si en el intermedio que estoy hablando hay alguna cuestión, no hay ningún problema, me avisan las chicas y yo, si no, continúo. Bueno, ante todo les agradezco la convocatoria, así que estoy muy contenta de compartir esta actividad con ustedes. Bueno, la presentación que voy a abordar yo es la prevención de la obesidad en niños con síndrome de Prader-Willi. Bueno, como bien dijo Jorge, soy pediatra, especialista en nutrición, y hice el fellow en Canadá, que es donde inicié las actividades con la investigación en el síndrome de Prader-Willi. Bueno, como ya se ha descrito a lo largo del curso, existen los criterios de la doctora Holm que tratan en realidad son criterios diagnósticos y divide a los criterios en mayores y menores, como ya lo han compartido a lo largo del curso, y yo me voy a referir especialmente a los criterios que están relacionados con la nutrición. Estos son la hipotonía, la falta en el progreso inicial del peso de los niños durante la lactancia, los problemas de alimentación que esto les conlleva, para posteriormente tener lo que se denomina hiperfagia, que es esa falta, estímulo para querer incorporar alimentos. A su vez, luego estos criterios fueron revisados con la idea de pensar que en un lactantito recién nacido hipotónico o con succión débil, aunque no contara con otros criterios, pensar en el síndrome como para hacer el diagnóstico diferencial. A medida que avanza la edad se van agregando otros parámetros, además de la hipotonía, el retraso madurativo, luego la obsesión por la comida, la hiperfagia, la obesidad, y el resto de las comorbilidades o síntomas que conocemos. En realidad, estos nuevos criterios, más que apuntar a hacer el diagnóstico, apuntan a encender una alerta para pensar dentro de los diagnósticos diferenciales, para pensar en el síndrome, y de esta manera poder hacer un diagnóstico precoz, lo cual es ideal porque se pueden establecer precozmente las pautas de cuidado. En el caso que nos convoca hoy de los cuidados nutricionales. Y bueno, en realidad la cuestión del control del apetito y de la conducta es un tema en este síndrome,
tanto de la conducta en general como con respecto a la alimentación, de la conducta alimentaria. Y esto nos va a estar, digamos, determinado por una disfunción hipotalámica que además también genera un comportamiento compulsivo, y esto va a tener implicancias tanto en la conducta alimentaria como en otras conductas del pacientito. Esta falta o disregulación de la saciedad hace que la búsqueda o el estímulo por alimentarse esté presente, y hace que haya problemas también de comportamiento en relación a la alimentación, porque van a estar interesados en buscar alimentos, el reclamo continuo de alimentos, y muchas veces esto va a desencadenar ante la puesta de límites del entorno algunos berrinches que le llamamos, o estas pataletas, o estas mala conducta que puedan tener. Tienen un foco muy especial en los alimentos, en las comidas. Esto genera también la ansiedad. Van a estar buscando el alimento y buscando ver si hay algo que no está tan controladito como para, entre comillas, robar, en el sentido de tomar un alimento que no estaba, digamos, permitido o a disposición específicamente. Y esto también va a generar que sean muy perseverantes y tengan un foco muy importante en relación a las comidas y a los momentos de la alimentación. Otro dato no menor es el balance energético. Los chicos y los adolescentes con síndrome de Prader-Willi tienen un menor gasto energético que la población control. En principio, esto sería determinado por la alteración en la composición corporal y la desregulación hormonal. Esta alteración en la composición corporal que presentan una menor masa magra, es decir, menor masa muscular, y la posibilidad de tener una mayor masa grasa cuando hay sobrepeso y obesidad. La fotito que aquí se ve es un pacientito haciéndose una calorimetría. La calorimetría es lo que hace es medir el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, y hay unas ecuaciones y demás para poder sacar el gasto energético del paciente particularmente. No está disponible en muchos centros, con lo cual uno parte de algunas estimaciones o de algunas fórmulas o de algunos cálculos, porque no es tan sencillo poder hacer una calorimetría. Si uno puede hacer una calorimetría, realmente va a demostrar que el gasto energético es menor, y especialmente cuando lo relaciona con el peso total. Quizás en relación con la masa magra no esté tan alterado, pero la masa magra sí está disminuida. Entonces, globalmente, nos va a dar un balance energético con un menor gasto de energía. Para repasar las fases nutricionales, bueno, la primera fase, que es la relacionada desde el periodo del nacimiento, con la hipotonía. Las fases, que también algunas características de las fases son criterios para el diagnóstico, pero algunas de esas características también pueden dificultar en un lactantito hipotónico el acto de alimentarse. Y estas son una boca pequeñita, un labio superior corto y un labio fino, y un paladar ojival, que pueden traer dificultades en la oralidad. Esto se ve mayormente en el primer año de vida, y hay que dar un refuerzo a la familia, que está bien alimentar o nutrir a ese niño, porque muchas veces, si uno cuenta con un diagnóstico precoz, surge esta necesidad de prevenir la obesidad, pero en realidad en esta etapa es importante darle los nutrientes que corresponde en esta etapa biológica, porque si no se corre el riesgo de subalimentar al niño, y con los problemas de dificultades para alimentarse, muchas veces, si uno de los criterios es tener problemas alimentarios, incluso bajar de peso o no progresar adecuadamente, esta falla del crecimiento inicial. Muchas veces esta hipotonía y esta alteración en la oralidad puede hacer necesaria la indicación de una sonda nasogástrica para poder brindar los aportes por vía digestiva
y poder de esta manera, mientras el niño mejora el tono y mejora y entrena su oralidad, poder sostener los aportes nutricionales del paciente. Y bueno, siempre se aprovecha y se va avanzando en los controles y educando con pautas durante todo el desarrollo del crecimiento de estos lactantes. En la segunda fase de las fases clásicas tenemos como complicación la obesidad, secundaria a la hiperfagia, a los problemas en el comportamiento y en relación a los alimentos que no siempre son fáciles de manejar, a quizás una falta de control ambiental y a este bajo gasto energético, que habíamos conversado antes. Y este autor propone subdividir las fases para hacer hincapié en algunos aspectos particulares. Propone considerar la fase intrauterina. Y ustedes recuerden que la fase intrauterina, es decir, durante la gestación, está dentro del periodo tan críticamente importante que son los 1000 días, que engloba la gestación del niño y los 2 primeros años de vida, donde aquí cada impacto nutricional en exceso o en déficit altera el medio ambiente intrauterino y esto puede tener consecuencias posteriores en la salud, en la adultez, en especial en la salud cardiovascular. Y algunos autores, y este autor que propone las subfases, reportan que los recién nacidos que luego presentan el diagnóstico de Prader-Willi son 15 a 20% más livianos, es decir, que su peso es menor que la población control. Luego viene la fase 1 tradicional con la lactancia y la infancia temprana, para pasar a la fase 2 tradicional alrededor de los 2 años. Y esto lo subdivide en un inicio, en un incremento de peso que se va dando quizás previo a esta búsqueda de alimentos. Es decir, que hay ya cambios en la composición corporal y esto no es estrictamente asociado solo a la ingesta. Y a medida que el niño crece, bueno, se va a presentar el incremento del apetito, que luego se le va a llamar este apetito como insaciable cuando los niños son más grandecitos. Y cuando el niño tiene una franca hiperfagia, que es esta ingesta desmedida, con esta búsqueda de comida y falta de saciedad, lo llama fase 3, y la fase 4 que se observa en algunos adultos que logran sentir alguna sensación de saciedad y manejar en cierto sentido la hiperfagia que antes no podían manejar. Confieso que yo con adultos no tengo experiencia y no estoy familiarizada en la práctica clínica con esta fase de la adultez y cómo manejan esta hiperfagia. Y bueno, a lo largo de todas las fases, siempre el diagnóstico precoz nos va a permitir un abordaje precoz con respecto a todos los procesos del cuidado nutricional y quizás también en equipo con el endocrinólogo poder valorar si el paciente puede ser candidato para el tratamiento con la hormona de crecimiento, que también va a tener efectos sobre la composición corporal. Bueno, con respecto a las complicaciones, este déficit de la hormona de crecimiento, si nosotros consideráramos, bueno, muy sintéticamente, porque ya han tenido especialmente conferencias al respecto, pero muy sintéticamente, la administración de hormona de crecimiento va a restaurar el crecimiento lineal, va a promover el desarrollo de masa magra, va a disminuir la masa grasa, va a mejorar la musculatura, el tono y la resistencia. Y nosotros vemos que en estos casos facilita el manejo del estado nutricional. Otra de las complicaciones que también se asocia en cierta manera a la composición corporal es la presencia de la osteopenia o la osteoporosis, que esta baja densidad mineral ósea va a deberse en parte a la deficiencia de hormona de crecimiento y al hipogonadismo, y bueno, y también el hecho de que por ahí desarrollen poca actividad física y demás no va a ser de ayuda. Y también
la baja densidad ósea que puede presentarse con fracturas o escoliosis. En este abstract que les comparto aquí, es una muy linda revisión de todos los abordajes endocrinos en general acerca del síndrome, que es del año 2017, y me pareció muy práctica para el que quiera quizás profundizar en estos aspectos. Con respecto al manejo nutricional, nosotros tenemos como una pirámide de factores que se interrelacionan entre sí. No es un único factor el que va a ser el foco en el manejo. Vamos a tener que utilizar todas las herramientas, desde lo que es la alimentación y la ingesta y el comportamiento. Y aquí, entre lo que es la alimentación y la ingesta y el comportamiento, y en relación especial al comportamiento alimentario, vamos a introducir el concepto, que luego vamos a detallar, de seguridad alimentaria. Todo este manejo del medio ambiente para lograr tratar de manejar estas dos condiciones que se asocian para poder manejar bien los aportes. Y la actividad, que no es una cosa menor, y que también es parte de la terapéutica. Es decir, así como uno prescribe una dieta o prescribe una conducta alimentaria o da una recomendación, también debe prescribir una actividad física. Con respecto a la prevención de la obesidad, nosotros tenemos que la intervención temprana es fundamental. Ni bien uno conozca el diagnóstico, va a ir adecuando las recomendaciones de acuerdo a la etapa biológica en la que esté atravesando el pacientito. Y esto vamos a fijarnos en los hábitos alimentarios. Por supuesto que las recomendaciones siempre son también a la familia, porque es ese ambiente donde ese niño crece y se desarrolla. Vamos a brindar pautas de manejo y del control del comportamiento. Vamos a buscar también asesorarnos con respecto a los patrones de actividad física. Por eso es tan importante en el seguimiento de estos pacientes la multidisciplina. Y también los patrones de actividad física van a depender de las capacidades que tenga el niño, y no va a ser lo mismo lo que a todos los niños le prescribamos. Cada paciente va a necesitar, y también de acuerdo a la edad y a la etapa biológica, una prescripción de actividad física. Ustedes vieron que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha promovido unas guías de actividad física para menores de 5 años, y también incluye recomendaciones para los lactantes y los niños en primera infancia, que no va a ser un deporte, por supuesto, pero sí recreación, juego libre en una manta, en una colchoneta. Entonces, bueno, esto nosotros nos tendremos que asesorar y contar con un colega que pueda tratar esos aspectos, que en los equipos multidisciplinarios es muy importante. Y hay que mantener estas reglas o estructura que uno proponga de una manera que sea firme y consistente. No hay que dar lugar a la incertidumbre ni a la duda, porque allí es donde comienzan los problemas. El control de la ingesta, que era una de las aristas de este manejo para la prevención del sobrepeso y la obesidad, y también para tratar de lograr cubrir todos los nutrientes y los micronutrientes. Se va a adecuar la ingesta de acuerdo a la edad del niño y a los requerimientos, tanto si los podemos medir o si los podemos estimar. Va a haber diferentes estrategias de motivación, de contratos, de apuestas, de premios, por supuesto no con alimentos, de este manejo del apetito, de lo que es el medio ambiente de ese niño, lo que es el hogar y la disponibilidad de alimentos o de tentaciones. También cuando los niños se escolarizan, en lo que es el ámbito escolar. Y bueno, la supervisión o la independencia de acuerdo a la edad del paciente que estemos controlando y a cómo son sus posibilidades. Primero deberíamos determinar las necesidades del paciente, planear el menú. Aquí yo puse planear yapas y le puse un signito de interrogación.
porque las yapas y las situaciones especiales, muchas veces, hay muchas, que el cumpleaños de acá, que el cumpleaños de allá, que la salida acá, que la salida allá, y terminan siendo cotidianas. Y por otro lado, también es muy difícil explicarle a un niño, hoy sí, mañana no. Es decir, el concepto este de yapa, o un extra, o un algo, el permitido que le llaman los adultos en las dietas y demás, es muy difícil de manejar en estos niños, y especialmente cuando son pequeños, porque ¿por qué sí hoy y por qué no mañana? Si hoy yo tuve una yapa y mañana voy a hacer todo lo necesario para lograrlo, porque ¿por qué no? Entonces a veces esta salida de la estructura plantea como una incertidumbre o un desafío. Entonces a veces hay que ver individualmente cómo esto realmente se maneja. Preparar los alimentos saludables. Ahora, perdón, alguien... O sea, a causa de la etiología de la hipotonía no se sabe. Ah. Bueno, preparar los alimentos de manera natural y saludable. Ahora ustedes saben que hay toda una industria de los alimentos, que los procesados, que los ultraprocesados, que si es alimento, que si no es alimento, y todo lo que sea preparado en la casa y de manera natural, nos vamos a asegurar que va a ser más saludable y mantener los hábitos con cierta estructura. Esto que les decía, si un día nos corremos un poquito, quizás no pasa nada por un día, pero nos va a generar quizás en los días posteriores algún problemita porque el salirse de la estructura quizás los inquieta. A todos los niños les viene bien la estructura en horarios, tanto para el descanso, para la alimentación y demás. Y en estos chicos especialmente, la estructura ayuda mucho. Al niño también, porque le baja la ansiedad. Bueno, estas son las estimaciones que yo les decía, que a veces uno estima el requerimiento de acuerdo al estado nutricional, si tiene sobrepeso, si no tiene, a la altura, en qué etapa estamos, si tenemos que tener un descenso de peso o si el peso está bien pero tenemos que mantener, si está en una etapa de alta velocidad de crecimiento como son los primeros años de la vida. Digamos, la alta velocidad de crecimiento se da intraútero, se da los primeros años de la vida y luego se da antes del desarrollo puberal, que en estos niños está alterado. Pero bueno, el seguimiento individual del paciente, de su curva de crecimiento, nos va a ir guiando con respecto a sus requerimientos. Cuánto está creciendo, en 6 meses, en 1 año, y de esa manera vamos a definir si necesitamos perder peso, o si necesitamos mantener, o si necesitamos un aporte normal para crecer. En normas generales, esto es un estimado genérico, para requerir peso se mide en calorías por centímetro de talla o longitud corporal, y esto sería de 7 a 8 7 a 8 kilocalorías por centímetro para perder y 10 a 14 kilocalorías de centímetro para mantener. Pero esto, por supuesto, es una pauta muy genérica y uno de los pacientes lo individualiza. Va a ir viendo la curva de crecimiento, es fundamental. Y en pediatría es espectacular porque lo seguimos mucho tiempo a los chicos. Aún los chicos pequeños que no tienen el síndrome reciben muchos controles de salud. Entonces nos permite ir anticipándonos y nos permite ir detectando cualquier desvío de lo esperado rápidamente. Y esto hace que a veces los niños requieran un 60 o un 70% de los requerimientos para edad, y esto es en calorías, y muchas veces esto condiciona que no se llegue a completar el aporte de micronutrientes. Entonces muchas veces le tenemos que ajustar la porción de determinado alimento o grupos de alimentos, pero le tenemos que suplementar con calcio, o con vitaminas, o con hierro, o con zinc. Eso también individualizadamente en el plan de alimentación. Y por supuesto con los controles de laboratorio que vamos a ir realizando. Bueno, las herramientas para controlar la ingesta tenemos el plan individualizado, es insuperable, no existe una misma indicación para todos los pacientes. Esto de el seguimiento periódico de la curva de peso, esto que les decía, durante la infancia el crecimiento se monitorea en los controles de salud frecuentemente, en estos niños más,
asesoramiento periódico por profesionales familiarizados con el síndrome, con estos equipos multidisciplinarios, que en lo que respecta al área nuestra, va a haber el médico, el licenciado en nutrición, pero está el fisiatra, está el deportólogo, está el acompañante, está el terapista ocupacional, o sea, y en realidad el terapista ocupacional o el kinesiólogo o el fonoaudiólogo, en todos sus aspectos de cuidados también favorecen que el niño tenga o una mejor postura para alimentarse, o que mejore la oralidad, o que mejore la fuerza muscular. Es decir, que uno diría, bueno, para lo que es la dieta necesitamos los médicos y especialistas del rubro de nutrición con licenciados y el equipo, pero necesitamos de todo el equipo para el seguimiento de este paciente. La dieta del semáforo es una dieta estructurada, que es sencilla de poder comprender, que se ha establecido para niños con alguna pauta, con alguna alteración de la comprensión o de la maduración, entonces es sencilla de poder comprenderla y de que puedan implementarla. Y siempre vamos a tener consideraciones prácticas que también van a estar muy en sintonía con las rutinas o costumbres o la culturalidad de esa familia. Porque no es lo mismo lo que le puede ayudar a una familia en su conjunto como a otra. La dieta del semáforo, en realidad, utiliza los colores del semáforo como el rojo como alto, el amarillo como la precaución y el verde como que es algo más libre. De todas maneras, con respecto a la conducta alimentaria, libre, ad libitum, a demanda, no dejamos nada, porque en realidad lo que uno pudiera considerar que libre no haría mal, en un exceso también llega a ser mal. Es decir, uno pensaría que una fruta no le hace mal y que una fruta extra no le hace mal, pero dejado ad libitum pueden ser 15 naranjas y no hace bien. Entonces es como en cierta manera, como para comprender cuáles son los alimentos más calóricos o más densamente calóricos, cuáles son los alimentos que se deben consumir todos los días, cuáles no, y cuáles son los alimentos que se deben consumir con mayor moderación. Pero en realidad, en estos pacientitos a libre demanda, no dejamos ni los verdes tampoco en realidad. Es todo estructurado. Y bueno, el contenido calórico de estos alimentos es también como alto en el color rojo, moderado en el color amarillo y más bajo en el color verde. Y bueno, hay diferentes alimentos en cada grupo de colores, y esto, bueno, es un sistema bien concreto que uno puede preparar folletería o puede preparar material que visualmente sea fácil de entender, incluso con dibujitos, en hojas impresas de color verde, los dibujos de la verdura, y así. Y lo que esta dieta hace es limitar los alimentos altos en calorías y en grasas. El manejo dietario es uno de los principales abordajes del manejo de estos pacientes, y lo de la distribución de los nutrientes y los grupos de alimentos es importante. Siempre vamos a ajustar la cantidad y la porción, pero vamos a tratar de mantener un balance equilibrado, y aquello que no nos quede equilibrado o que no nos quede suficiente, lo vamos a suplementar. Aquí les traje para compartir una literatura, también para el que desee profundizar o abrir la mente en otros aspectos. Hicieron pruebas con alimentos o dietas de diferente composición para ver de asociarlo con la microbiota. Ustedes vieron que ahora la microbiota es como que está incorporada en todas las etapas de la vida, en las personas sin problemas de salud, en las personas con enfermedades. Se investiga en diferentes aspectos. Y bueno, los pacientes que tuvieron dietas con mayor ingesta de carne o grasas saturadas y tuvieron menor diversidad en la microbiota, es decir, que era una microbiota más selectiva y menos saludable. Y tuvieron mejor microbiota los pacientes que tenían mayor ingesta de fruta y fibras. Como aquí también es importante la composición de la dieta y la relación entre los alimentos de diferentes grupos. Es a modo de
seleccioné este artículo porque es bastante reciente y a modo de ir buscando información desde los diferentes aspectos del manejo dietario. Con respecto a la actividad física, si uno mide la actividad física en niños que tienen síndrome de Prader-Willi y lo compara con niños de su edad, con un grupo control, los chicos con el síndrome tienen una capacidad reducida y presentan menor performance deportiva. Y bueno, aquí también les comparto un artículo de revisión que es del año 2018, es una revisión sistemática y también para el que desee profundizar me pareció interesante. Tomé como una excusa a modo de ejemplo, pues hay otra literatura también. Y lo que les recomendaba era que la actividad física debe prescribirse. Es así como una medicación, como un suplemento, es parte de los cuidados de la salud de este paciente. Bueno, acá en realidad algunos datos omitimos, porque estuvo muy interesante el debate en uno de los grupos, y acá lo que está buenísimo es la multidisciplina, porque en realidad cada uno lo que se le ocurre preguntar es de lo que sabe, y desde cada área surgieron interrogantes espectaculares. Entonces, yo quizás lo puse al pasar como un dato que se encuentra alimentándose con fórmula y dieta semisólida, y no aclaré otras cosas, tampoco voy a compartir el recordatorio alimentario que tuvo la nenita, pero también comía otras cosas. Pero aquí quiero destacar que uno de los grupos estuvo debatiendo sobre por qué una nena de 2 años y 3 meses tenía dieta semisólida, y está espectacular ese debate, porque en realidad valoraron la parte de la oralidad, valoraron las capacidades motoras para alimentarse. En realidad esta nena no comía solo semisólida. Nosotros yo omití algunos detalles, pero justamente me encantó porque eso abre la posibilidad de más tormenta de ideas y de enriquecerse aún más. Este era un control pediátrico y en realidad la nena llega a la fundación, a la consulta del equipo multidisciplinario con 2 años y 5 meses. De todas las preguntas que todos los grupos se hicieron, me imagino que cubrieron por demás lo que yo voy a incluir. Y después, bueno, los invito a compartir aspectos que yo por ahí no haya incluido. Nosotros cuando conocimos a la nena contábamos con videos de actividad de la nena, videos de alimentándose, con informes de algunos profesionales que la habían visto, informe de quizás el jardín, de su pediatra, un recordatorio alimentario y también en cuestionarios que le habíamos hecho a los papás. Así que contábamos con bastante información. No toda la voy a presentar. Cuando nosotros la vimos tenía 14 kilos y 300, una talla de 88 y un índice de masa corporal de 18.4. Una de las cuestiones era cómo interpretaba los valores de la antropometría de la paciente. En realidad es una paciente real, y justamente la elegí porque los valores no asustaron mucho a nadie, pero ya están saliéndose ya están empezando a dispersarse, y entonces, si ustedes ven, el peso, estas son las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos la del peso, acá la de la talla, y acá el índice de masa corporal. Fíjense que ya no luce en un percentilo, lo puse en percentilos también para que el que no maneja tanto los desvíos estándares, no está en percentilos extraordinariamente alejados de la media, pero ya se está dispersando. Fíjense que el peso está donde está el cursor. ¿Se ve el cursor, Jorge? ¿La flechita? Sí se ve. Sí, 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 se ve. Bueno, fíjense que el peso está aquí. Y si vamos a la talla, está por debajo del percentilo 50. ¿Es normal para la edad? Y es una talla que está dentro de los valores normales. El peso es normal, y sí, aisladamente es un valor que está dentro de lo normal. Pero si uno contempla que ella tiene el síndrome de Prader-Willi con esta composición corporal alterada, ya un peso localizado por encima de la ubicación en la tabla, por encima del valor de la talla, ya está alto. Entonces, ya se está disparando de lo que esperamos, es el momento para actuar.
porque ella tendría que tener este puntito mínimamente aquí, por debajo de la línea verde, que es el promedio, y donde está ubicada la talla. Y aún ahí, si uno contempla que la composición corporal tiene menos masa magra, quizás uno desearía que esté o ahí o un poquito incluso inferior a su talla. Y está por acá arriba. ¿Es un valor extremadamente patológico? No, pero ya nos tiene que hacer sonar las alarmas. Fíjense, el Z es un valor que lo que mide es cuánto se aleja del promedio el valor que tengamos. Y está muy bueno porque uno cuando habla en percentilos dice más del percentilo 90, menos del percentilo 90, pero eso incluye muchos valores. Con el Z, el valor es numérico y con decimales. Entonces, por ejemplo, el peso está desviado del promedio con una desviación de 1 punto. Y la talla está desviada del promedio con una desviación de medio punto hacia abajo. O sea que la distancia de ubicación de los dos parámetros ya nos denota que, tenemos que prestar atención. ¿Es normal? Sí, es un valor aislado que está dentro de los límites normales. Pero su peso para su talla, el índice de masa corporal nos responde que no está bien, porque es un Z, es decir, una desviación estándar del promedio de 1.94, casi 2, que ya es patológico, ¿sí? Y ustedes después, fíjense, la curvita, como ella venía y de repente empezó a cruzar canales. Y esto seguramente es lo que motivó que su pediatra la derive al equipo multidisciplinario, ¿sí? De la evaluación esta antropométrica, ¿algún comentario para la interpretación o alguna duda o algún comentario que quieran sumar? Bueno. Mientras alguien comenta, yo solamente insistir en la importancia de tener curvas. Que cuando uno ve el valor aislado, pero en Prader-Willi es fundamental que el paciente ojalá tenga siempre su curva dibujada en su cuaderno o en su control. Y el hecho de sacarle las desviaciones estándar ayuda un montón. También lo hace la computadora, ni siquiera uno pone los datos y lo hace la computadora. Y es un software gratis que está disponible, el de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, lo pueden utilizar, es sencillo, se pone la fecha de nacimiento, el sexo, y te saca la edad en años y meses, y todos los parámetros. Considera, por supuesto, si el paciente tiene edemas o no, y si medio acostado o parado. Comentan acá en el chat que sería bueno tener curvas de velocidad de crecimiento. Claro, bueno, muy bien. Uno puede sacar la velocidad de crecimiento, puede también calcularla, decir, bueno, los últimos 6 meses cuánto creció en talla y cuánto creció en peso. Eso lo puede comparar con la velocidad de crecimiento esperada en talla y peso para la edad. Y seguramente aquí la velocidad de crecimiento en peso está acelerada. Muy interesante ese comentario. No, yo no leo el chat. Vos, Pauli, cualquier cosa me vas parando, ¿sabés? Porque no puedo... bueno, preguntan si hay alguna curva para síndrome de Prader-Willi. Sí, hay. Lo que nosotros siempre pensamos y decimos es que no importa en la curva que uno lo utilice, sino es la interpretación de cómo uno piensa que está la composición corporal de ese paciente y cómo está su peso para su talla. Y siempre considerar que es determinante saber dónde está la talla, porque la talla es la que va a indicar el peso que ese paciente debería tener. Aun cuando los parámetros estén dentro de la normalidad, el rango es muy amplio. Entre un percentilo 3 y un percentilo 97 es muy amplio el rango. Entonces el valor puede estar normal y para ese paciente no ser normal. O estar justo debajo de la tabla y ser normal, es un pequeño normal, y no tener patología, y uno que está dentro de la tabla sí tener patología. Nosotros consideramos siempre, generalmente utilizamos estas tablas, siempre que uno va a utilizar una tabla especial, tiene que ver qué población se utiliza de referencia. Tenemos tablas para chiquitos con síndrome de Down, hay diferentes tablas. Siempre hay que considerar la población de referencia. Ya partimos de la base que es una población de referencia que tiene una composición corporal alterada. Y que normalmente los pacientes
hay que ver qué tipo de pacientes tiene cada tabla, lo digo en general, ¿sí? Porque si no, en cierta manera se puede ser permisivo para tener algún pesito de más. Entonces siempre... Perdón, Virginia. Dale, Sí, dale. no, te invito a sumarte. No, lo que pasa es que a mí me pasa que cuando tengo las curvas de Prader-Willi, como hay unas con hormona y sin hormona, uno dice ya, las sin hormona muestran la historia natural afectada de esta composición corporal del niño con una talla baja. Y las con hormona muestran también, no están con hormona desde el día 1. Todos tienen distintos momentos en que el paciente empieza a usar la hormona. Entonces, es una muestra y no es homogénea, entonces como que no es fácil interpretarla. Por eso... Claro, y después las curvas, una cosa es cuando uno mide una serie de pacientes, toma un grupo de pacientes, los mide, los pesa, los mide. Y otra cosa son las curvas de la Organización Mundial de la Salud, que son prescriptivas. Esto quiere decir que no es que juntan un pool de pacientes y retrospectivamente los pesan y los miden, porque cada chico tuvo un inicio de alimentación diferente, si usaron sondita o no en un principio, si tuvieron falla en el crecimiento en un principio o no. Todos tuvieron una historia previa diferente. Uno describe lo que tiene a cada punto de edad. Y eso muestra cómo creció esa población que eligieron. Distinto es las curvas de la Organización Mundial de la Salud, que seleccionó altamente una muestra para decir, no cómo creció, sino es prospectiva. Hicieron todo un seguimiento desde antes del nacimiento, de los embarazos, con una serie de factores higiénicos dietéticos que estuvieron protocolizados para participar, mamás que no fumaran, en un ambiente con vacunas completas, libre de infecciones comunes, bueno, una serie de medidas higiénicos dietéticas, lactancia materna predominante hasta el 4º al 6º mes, una serie de cosas que dijeron, bueno, así debería crecer los bebés cuando las condiciones que tienen de salud y alimentación son las adecuadas, porque estuvo cronometrado todo desde antes que nacieran hasta que terminaron el estudio. Y se midieron un montón de veces. Si ustedes ven muchas curvas, las medidas en cada punto etario no son tantas. Entonces, bueno, hay que interpretarlo. A mí me parece lo que hablábamos también entre nosotras con Paulina, que uno lo puede utilizar como una herramienta más. Uno puede utilizar las dos herramientas, ¿sí? Pero siempre interpretar el dato, decir, bueno, está ubicado acá. ¿Cómo viene la velocidad de crecimiento, como dijeron en el chat? ¿Cómo viene esa velocidad de crecimiento? ¿Por qué curva viene creciendo? ¿Está cruzando canales hacia arriba o hacia abajo? ¿Por qué? ¿Cómo es con respecto a su talla? Porque es la talla la que le determina lo que va a crecer. Un par de comentarios en el chat. Uno dice que la talla y el peso por sí misma no llamaron la atención para la edad, pero cuando se usó el IMC y estaba en percentil 97, sí alertó en el fondo, y que la importancia de calcular la relación y la importancia de hacer curvas. Rodrigo Martín sí, apoya esa parte. Claro. Y Fabián también pregunta, ¿a qué se debe que la curva de IMC vaya subiendo y cuando sale de la curva baja y nuevamente sube? O sea, esta muesca que hay aquí. Sí, a veces, viste, puede ser una medida que estuvo tomada errónea o alguna situación, pero muchas veces cuando hay un piquito así que se escapa, como que viste, por ahí le medimos mal la talla en algún momento o se puso más durito, qué sé yo. Cuando es un piquito así, uno dice, bueno, pum, viste, le pone como... Cuando vuelve a decir, bueno, achicarse no se achican, si le medí mal la talla, le medí mal antes, porque ahora como vi el alerta que no me coincide el valor, bueno, capaz que la vez pasada no lo medí tan bien, viste, a veces los chicos se mueven, es una edad difícil, hay que considerar también que a veces tienen escoliosis y nos puede alterar en parte eso. Estamos cambiando de medirlos acostados a medirlos de pie. Claro. Generalmente a los 2 años, pero los niños con Prader a veces más tardío porque no se ponen de pie. Y exacto. Eso también puede alterar un poquito la talla, no debería ser mucho, pero se supone que hay como 1 centímetro de diferencia, sí. Si uno lo hace en forma, o 1 o 2. En realidad, si uno quisiera calcularlo estrictamente, sería 0,7 milímetros,
que habría que restarle. Claro. Si uno, o sea, yo lo que acostumbro a hacer cuando pongo la talla, a una edad que lo mido de una manera que no corresponde, acostumbro a poner la posición. Si es a los 2 años, que a partir de esa edad ya hay que medirlo de pie, pero lo tuve que medir acostado, lo aclaro en la historia clínica. Pero es 7 milímetros, como dijo Paulina, casi 1 centímetro, si uno quisiera sacar la cuenta exactamente, para ajustar a la posición. Y lo otro que preguntan es, ¿cuáles son las pautas madurativas descendidas? ¿Qué habilidades adquiridas para su edad cronológica? No entiendo si es Sí. una... así. De eso, bueno, no lo incluí acá porque como la nena deambulaba, iba al jardín, tocaba la comida, también preguntamos con respecto a eso, pero no incluí esos datos madurativos en estas diapositivas. Claro, y Mariana pregunta un poco lo mismo a continuación, si la paciente camina o no. Es importante hacer una acotación de que tenerlo en cuenta porque en el fondo es distinta la actividad física, si camina Exacto. o no, si gatea o no, y todo eso, ¿no es cierto? Sí, señora. Quizá, Muy oportuna el comentario. no sé Muy si bien. alguien lo preguntó en el grupo, en mi grupo como que lo comentamos, si se alimenta por sí misma o es alimentada, y si toma biberón o mamadera, o toma en alguna taza o vaso. De las dos maneras y de las dos maneras. Tratamos de llevarlos a esta edad a la tacita, a veces de acuerdo a la hipotonía, eso puede ser vasito piquito, si no son tan hábiles con el vaso, y se hace como, se estimula como la alimentación a esta edad combinada con una asistencia del tutor o el cuidador, y tratando de que la nena también tenga el estímulo sensorial de poder alimentarse. Sería lo ideal, digamos, si no fuera lo ideal, sería la alimentación perceptiva, que tiene todos estos estímulos sensoriales con un momento de alimentación que sea compartido por el cuidador y por la criatura, ¿no? Pero no son tan eficaces a veces para comer solos toda su comida. Voy a seguir. ¿Qué pasó? Bueno, los datos que le podría preguntar a los padres, después me encantaría que todos los grupos sumen todos los datos tan interesantes que dijeron, que yo no incluí. Yo incluí que era una recién nacida de término, de 41 semanas de edad gestacional, con un peso de nacimiento de 2,8 kilos, con, justo abajo de las cositas está, con un Z de -1, el peso, con una talla de 46, con un desvío externo de menos 1,7 al nacer, o sea, para 41 semanas generalmente miden más y pesan más. Los aportes nutricionales que tuvo en su etapa precoz, lactancia materna dificultosa ante la hipotonía, requirió aportes enterales por sonda durante el primer mes de vida. En realidad a mí me llamó la atención porque en general un mes quizás no siempre alcanza, pero bueno, este es el caso real, así fue, y incorpora la alimentación complementaria a los 8 meses de vida. Normalmente la alimentación complementaria se incorpora a los 6 meses de vida, pero en los niños que tienen hipotonía, muchas veces hay que esperar un poquito, y este fue el caso. Y como les comentaba que habían venido nos habían enviado un recordatorio alimentario, nosotros lo trabajamos con la familia puntualmente en detalle, o sea, en conjunto. La licenciada en nutrición conmigo y los familiares. ¿Qué otros datos? Bueno, ¿cuál es el abordaje familiar respecto a la alimentación y a la conducta alimentaria? La familia nos llevaba la fuente a la mesa, servían su plato con su porción en la cocina, las comidas principales en el comedor diario y la niña en la sillita alta. Una nena que come lento, eso también es importante. Muchas veces los niños que tienen hipotonía o alguna cuestión motora tardan mucho en comer. En el jardín, esto sí lo preguntaron en los grupos, recibe una colación, que era un yogur entero en este caso, y una vez por semana tenían que compartir una comida especial, y ella comía o masita o bizcochuelo, y tenían ajustada la porción con la docente.
Los alimentos en el domicilio están guardados fuera del alcance de la niña, la cocina está separada del comedor diario, y la familia extendida, entiéndase los abuelos y los familiares cercanos, apoyan las pautas del cuidado alimentario y respetan en las reuniones que la niña coma su porción. Bueno, otra de las preguntas que era si considera solicitar algún estudio complementario, se tenía los laboratorios con un perfil nutricional y los valores eran todos dentro de límites normales, salvo para la vitamina D, que tenía hipovitaminosis D, y le suplementábamos con vitamina D vía oral. Bueno, con los datos antropométricos más o menos ya lo conversamos, ella tendría ya valores que se escapan de la normalidad, con sobrepeso a partir de los 21 meses de vida. Aquí está lo importante de las curvas, ¿no? Bueno, no sé si hasta este punto quieren hacer alguna otra pregunta o algún comentario para agregar, y si no pasaríamos a las recomendaciones que le hicimos. Yo quiero agregar una pavada de comentario, pero no me parece menor. Recién dijiste algo que a mí me llamó la atención, porque no lo vemos ni en adolescentes ni adultos, y los pacientes pediátricos que no nos llegan tan chiquitos a la fundación. Bueno, ese fue un módulo especial que hicimos, ¿no? Pero el tema de que comen lento porque son hipotónicos. Un gran problema que tenemos nosotros es la velocidad con la que comen, muchos, no todos, pero muchos sí, y se atragantan, y la cantidad que comen, y es un gran riesgo, y es un punto como muy importante que nosotros hacemos hincapié en el trabajo, porque digamos, hay una casuística de que mueren ahogados por eso. Entonces, nada, un poco siempre, ¿no? Cómo vamos navegando entre el hipotono, que no comen, que comen, es como que es una patología que tenés que switchar en las distintas etapas de la vida permanentemente, ir adaptándote, digo, no quedarse con esto de que son hipotónicos y comen por su hipotonía, porque digo, en adultos también son hipotónicos, sin embargo comen con una velocidad y una cantidad que es algo que hay que regular mucho. Entonces, bueno, nada, me quedé resonando eso, cómo esto cambia luego, ¿no? Que no es menor, porque es una situación de riesgo. Sí, además, si come mucho tarda en comer, otra de las medidas también es ajustarle los tiempos de comida. Claro. Porque también a veces el gasto que realizan para comer, especialmente en la etapa con la transición de la sonda, no les alcanza. Interesante. Bien, listo, no, nada más que era eso, pero... No sé, en el chat, Pauli, estás silenciada, no te escucho. Estoy silenciada. Ojalá todos aprendieran a comer despacio, dice Mariana Casas. Y María Luisa pregunta la utilidad de antropometría braquial para evaluar composición corporal. Bueno, ahí lo que le podemos hacer sería el perímetro braquial y el pliegue tricipital. Y de esa manera hay como un parámetro para valorar la masa muscular. Es interesante. Generalmente nosotros, a veces en los chicos le podemos hacer los pliegues. A veces no es tan fácil cuando el exceso es importante, pero en las etapas precoces es más fácil tomar con buena técnica los pliegues del tejido celular subcutáneo con el plicómetro, pero puntualmente para valorar la masa magra, la composición corporal del brazo, se utilizaría el pliegue tricipital y el perímetro braquial, que también tenemos los parámetros de referencia. ¿Desde qué edad tenemos los parámetros? ¿Son de los 2 años? Sabes que no me acuerdo exactamente las tablas nuestras. No estoy segura de que hayan para... El libro verde. No me acuerdo exactamente a qué edad arranca, pero eso me comprometo a buscarlo y lo compartimos. Sí. Porque esta justo es chiquitita. Bueno, paso a las indicaciones que le hicimos a esta nenita. Sí, dale, a las recomendaciones. Le recomendamos hábitos de actividad alimentarios y de actividad física saludable para los padres de la niña y para la niña. A esta edad, obviamente, la actividad física es la recreación, ¿sí? Pautas para optimizar la planificación de la alimentación en los eventos. Y según lo que valoramos en el recordatorio, les agrego algunos datos puntuales. Evitar el consumo de cacao azucarado, le agregaban Nesquik algunas preparaciones.
Incorporar variedad de frutas, solo de frutas comía banana. Entonces, bueno, incorporar variedad de frutas y ajustar la dosis de banana, digamos. Consumir los lácteos y los derivados descremados. Limitar el azúcar agregada. Estimular el consumo de agua y evitar los jugos comerciales y ajustar la porción, en base a lo que vimos en el recordatorio puntualmente de ella. Los objetivos de nuestro tratamiento fueron normalizar el peso para la talla, modificar los hábitos alimentarios no adecuados, el seguimiento multidisciplinario y el seguimiento nutricional periódico para optimizar los aportes nutricionales y de actividad física de acuerdo al estado de la niña en cada etapa biológica durante su crecimiento y su desarrollo. Bueno, esto es lo que yo tenía preparado para compartirles del caso, pero abro a debate si quisieran hacer algún comentario o alguna suma de alguna duda o algo. Bueno, ¿avanzo entonces? Sí, por favor, dale. Bueno, un aguante que han tenido esta gente impresionante, muy interesados en participar, la verdad que un lujo, un placer. Bueno, vamos a cerrar con las recomendaciones. Bueno, con respecto a la dieta, ofrecer porciones pequeñas o media ración, son consideraciones prácticas, son una guía, no es que para todos los pacientes va a funcionar lo mismo. La vajilla pequeña, para que luzca más, la parte visual también ayuda, como comentaban en uno de los grupos. No permitir el autoservicio, o sea, la comida tiene que estar regulada. Ellos no podrían regulársela porque es muy alto el costo emocional de tener que hacerlo, ¿no? Preferir comidas naturales y caseras, obviar productos envasados y enlatados, los vegetales con las ensaladas y las hojas verdes para el efecto bulto de lo visual, el aporte adecuado de fibra, para esto de alimentar a la flora buena, abajo las grasas, las carnes magras, los pollos sin piel, cocción en el horno, limitar o eliminar frituras, embutidos, todos los productos de copetín, snacks, en la mayor posibilidad, y no olvidar cubrir los ácidos grasos esenciales, un poquito como decía Paulina antes, no restringir grasas en etapas que no es necesario porque los ácidos grasos esenciales justamente en dietas muy hipograsas pueden faltar y son esenciales justamente para el crecimiento y el desarrollo. Me salió ahí va. La ingesta de agua, estimularla precozmente, no darse por vencido. En realidad, si uno inicia precozmente con agua y no hay otra cosa, no habría un problema. El tema es cuando empiezan a socializar, que se ven expuestos a los jugos y presentaciones de bebidas comerciales, pero bueno, no hay que darse por vencido en seguir estimulando el consumo de agua en vasitos especiales, sorbete especial, botellita especial, como sea. Tocaste ahí el tema, porque a mí, a los adultos cuando llegan es el problema, no quiere tomar agua, no quiere tomar agua. Uno, además, igual la verdad que, a ver, uno lo hace también por el producto y la salud y el aporte, porque uno podría decir, bueno, el jugo tal, que es bajo en azúcar, o la gaseosa tal, pero en realidad son productos que no tienen ningún alimento, que tienen conservantes, colorantes, y no agregan nada. Son como una golosina, por más que no engorden, quiero decir. O sea, por más que no incorporen una caloría, no aporta nada. no, y genera un problema conductual, porque cuando tenés que... Exacto. O sea, impacta en la conducta, no impacta en el peso, pero sí en la conducta. Exacto. Tenés que hidratar, bueno, es todo un tema, por lo menos... Exactamente. Por eso muchas veces no es la caloría en sí, es la conducta. Y entonces a veces nos complicamos sin querer. Con las yapas pasa eso, con los permitiditos eso, pasa eso. Un día que coma mal no le va a pasar nada, pero después la conducta se me altera toda la semana. Sí, bueno, la intensidad de los controles debe ser individualizada, o sea, son chicos que requieren más controles periódicos que chicos que no tengan el síndrome.
puede requerir barreras para alcanzar alimento, como cerraduras, rejas, puertas, llave en una puerta. Cuando son pequeños es más fácil, a medida que son grandes desarrollan la picardía también para descubrir cosas y poder transgredir. La estructura, como habíamos mencionado, es muy importante. Si hay cambios, anticiparse, evitar las tentaciones, no dejar la comida a la vista. La comida no debe estar accesible, y la verdad que los miembros de la familia también cambian su manera de comer, y generalmente recomendamos que todas las cosas que querrían comer, que para el paciente nuestro no ayudan, las coman fuera del domicilio, o en otro, si almuerza el papá en el trabajo, que ahí coma lo que le gustaría comer, como para no enfrentar a esta tentación tan difícil al pacientito. Todos los cuidadores deben estar entrenados y atentos, y esto es el control del medio ambiente que se extiende cuando van creciendo al hogar, la escuela, familiares, amigos, vecinos. El concepto de seguridad alimentaria, que trata de cuidar este ambiente, y el ambiente tanto con respecto a la tentación de dejar un alimento sobre la mesa, y también el ambiente emocional, de tratar de disminuir la incertidumbre, de disminuir la ansiedad, de disminuir este estrés que es pensar de que puedo sacar algo si alguien no se da cuenta y demás. Proteger el ambiente en todos los aspectos, no solo dejando un alimento en una mesada. Bueno, no discuta, o sea, hay un dicho que dice: no hables con esa parte del cerebro que en este momento no te va a escuchar. Es lo mismo que discutir con un adolescente o con cualquiera de los chicos. Y si ya hemos marcado un comportamiento equivocado en nuestro pacientito, ya está. No podemos proseguir eternamente con el tema porque es interminable. No hay que usar bromas ni utilizar el sarcasmo. Esto es como una agresión, se interpreta. No lo manejan de esa manera, que no fue un comentario malintencionado. Entonces uno a veces, por tratar de armar un vínculo, dice algo como un chiste y no es comprendido, y es como una agresión que lo reciben, ¿no? Escuchar y plantear algún cambio en conjunto con el niño, pero dar solo opciones limitadas. No dar 15 opciones, doy 2, y 2 que me parezcan bien y que elija, porque si no, da espacio al debate, que puede ser muy eterno y puede traer problemas de conducta, y también le trae mucha ansiedad. Entonces, bueno, ver qué dar para elegir, y pueden ser 2 opciones adecuadas, cosa que elija lo que elija, se sienta contento, esté contento y bien, y no se altere su aporte. La ventaja de darle esta participación sería que si ellos consideran que ellos lo decidieron comer, mejora el comportamiento. Pero es como de doble fila la estrategia. No hay que dar un espacio muy amplio para debatir y eso. El delicado equilibrio necesario, que es tan difícil de lograr en todos los ámbitos, ¿no? No solo con estos niños, sino en general. Bueno, esos serán los no, estos son los sí. Sonría mucho y dé refuerzos positivos, por supuesto no con alimentos. A veces yo digo a los papás, hay que inventar algo, o sea, a veces no tenemos mucho positivo, pero siempre hay algo que inventar que les pueda hacer un refuerzo positivo en ese momento. Por supuesto, si hay algo positivo, lo alentamos y lo elogiamos. Y si no, buscamos, siempre hay algo que podamos elogiar. Disminuir los factores de estrés, uno de ellos es la comida. Entonces volvemos al concepto de seguridad alimentaria, que es la seguridad de todo el medio ambiente. Eliminar la incertidumbre respecto a las comidas para que no genere espacio de dudas de cuándo se come y cuánto se come. Y eliminar la incertidumbre respecto a las comidas no da lugar a la esperanza de obtener comida extra, ni a la ansiedad de cómo lograrlo y demás. Parece mentira, pero con menos se logra más. Bueno, esto es lo que les comentaba, que cuando vinieron se tradujo parte del material de seguridad alimentaria de las doctoras Guraj y Foster, que lo compartieron muy generosamente. Y les voy a compartir algunas experiencias de trabajo como para cerrar. Cuando yo estuve, que comentaste ahí, tan generosa, Jor, en Canadá, participé de una clínica de nutrición, y teníamos una clínica de atención a pacientes con síndrome de Prader-Willi multidisciplinaria, con médico, licenciada en nutrición, deportólogo, bueno, yo que era la fellow,
y también había enfermería, y bueno, de todas las disciplinas. Y también como parte de mi experiencia allí, el síndrome de Prader-Willi ganó una propuesta de trabajo que era evaluar patologías poco frecuentes y buscar, en ese caso en Canadá, la incidencia, es decir, cuántos pacientes nuevos había por año en el país. Y era una propuesta que tenía, para que cumplir las normas tenía que tener importancia para salud pública, tenía que ser importante a nivel científico, tenía que haber poca información disponible, con lo cual generar información iba a ser muy positivo para el manejo de los pacientes y para el sistema de salud, que fuera factible de realizar bien y que fuera una patología poco frecuente. Y ahí calificó el síndrome de Prader-Willi con el que hicimos esta experiencia. Qué desafío. ¿Cómo? Qué desafío, digo, todos esos puntos. Sí, se mandaba un mail con todos los criterios diagnósticos a todos los pediatras del país y había un protocolo todo muy... no participaba el 100% de los que recibían el formulario, pero un número muy importante e interesante, y se pudo hacer y está en las publicaciones. Y para el paciente realmente el diagnóstico precoz y el manejo oportuno es fundamental, le cambia la vida y al sistema de salud también, porque previene un montón de comorbilidades, el manejo o las minimiza. Entonces se beneficia al paciente y el sistema de salud. Bueno, estas son unas fotos para recordar al equipo, acá yo más jovencita. Nuestro maestro con Paulina, que lamentamos su pérdida, que fue hace poco muy joven, pero nos dejó un legado enorme, enorme persona, enorme maestro, pero enorme ser humano ante todo. Acá estamos con Paulina. Karen, que es la nutricionista del equipo, una genia total también, que nos estuvimos comunicando con motivo de esta charla también. El legado que nos dejó humano y como colega, impresionante, así que especialmente al doctor Glenn Veral le quiero dedicar esta charla. Y este es uno de los estudios que se publicó en el mismo grupo, que se utilizó la dieta del semáforo en algunos pacientes, y en realidad, con respecto al comportamiento, se hacía una serie de preguntas, y para resumirles, porque estamos con el tiempo, las mejorías fueron del 77 más o menos 11%, o sea, un rango amplio de respuestas, pero los pacientes mejoraron los berrinches, mejoraron todas las estrategias con esta implementación de este sistema del semáforo, las estrategias de buscar comida y sacar comida fuera de horario, y disminuyeron los ataques así de furia o de rabia, o los berrinches así tan intensos, y la preocupación y hablar todo el tiempo acerca de la comida. De las conclusiones que sacó el equipo con este grupo de pacientes en un rango de edad amplio fue que el sistema del semáforo fue efectivo en controlar el peso y también en controlar el comportamiento relacionado con la comida, y que su uso estaría asociado también con mejoría en las condiciones médicas, en los problemas del comportamiento. Y ellos, bueno, como que la implementación de este sistema sería bueno difundirla a más población de pacientes. Este es un estudio que tuve el placer de compartir con la Fundación Espine, donde se presentan niñas en etapa preescolar. De ellas, la paciente que presenté era una de las niñas de este estudio, donde se analizaron todos los aspectos de todas las especialidades y se describió desde cada área la población de niñas, todas preescolares. Fíjense que el 50% de estas nenas, no les voy a leer todo, pero el 50% de las chiquitas en edad preescolar ya tenía obesidad. Y que frente a los alimentos, había ya varias chiquitas que en edades tan precoces ya tenían comportamientos de buscar comida fuera de horario y demás. De estos chiquitos, el 50% de estas niñas requirió sonda nasogástrica en el primer año de vida. Bueno, y el promedio de incorporación de semisólidos fue a los 5 meses, para el 16% de las niñas, un 50% a los 6 meses, y bueno, luego al resto de las edades posteriores, como les decía, a veces se demora un poquitito la incorporación de los semisólidos por esto de la hipotonía.
Bueno, esto para presentar el equipo que es genial. La multidisciplina cubre todas las áreas muy bien. Y para ir cerrando, el diagnóstico temprano y la intervención precoz son claves para la prevención de la obesidad y de sus complicaciones. Esta es una fotito de la Internacional, la Asociación Internacional de Prader-Willi que saqué de internet, y me pareció muy bien que con esta foto comenzar a realizar las cosas difíciles cuando todavía son pequeñas y fáciles, entre comillas, porque nunca es fácil, pero cuanto antes uno inicie con todos los cuidados nutricionales, en este caso, nos garantiza que va a ser más sencillo. El diagnóstico precoz y la terapéutica adecuada van a tener un impacto positivo en la salud del paciente, en su calidad de vida, va a mejorar el estado nutricional, el manejo nutricional, va a prevenir o disminuir la severidad de la obesidad y previene o disminuye la severidad y el desarrollo de complicaciones médicas. Bueno, en realidad toda la charla la estuve preparando en mayo, que fue el mes de concientización del síndrome, y quise poner las imágenes de la Asociación de Ontario de Prader-Willi, que es donde yo estaba, de la Asociación Internacional, y bueno, y de la de Argentina también. Y este esquemita que dice todavía hambrientos por una cura, que me pareció así muy emotivo. Y luego un extracto de unas palabras, plegaria de un paciente con Prader-Willi, que dice en síntesis de algunas frases que tomé: la comida es mi principal pensamiento, por favor no me des comida que no debo, ni dejes comida que pueda, dice, robar, por favor quéreme, aun si no soy amable con vos, porque muchas veces cuando uno intenta poner el límite, se pone difícil, déjame vivir un día por vez, soy muy demandante y a veces no soy honesto, gracias por intentar y yo intentaré lo mejor de mí. Muchas gracias.